pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo juntos nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 93.5, la radio de la gente en nuestra querida ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, obviamente, unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, aquí en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestro lugar en el mundo, con nuestro querido Frank como operador, musicalizador, en los controles, quien les habla, Susana y Rossi, disfrutando de este día jueves 20 de febrero año 2025, de un intenso calor. Dicen que va a llover ahora a la tardecita, cuando termina el programa a las 16 ya va a ir lloviendo. Bueno, vamos a ver. Y como decimos, bueno, disfrutando de un veranito que nos recuerda que todavía está, a pesar de los días frescos que hemos tenido, todavía está. Bueno, 20 de febrero, hoy para todos quienes aman sus meninos y sus gatitos, resulta ser de que es el Día del Gato. El Día del Gato, todos los días es un día, bueno, hoy es el Día del Gato, así que un abrazo, un besote a todos los meninos que realmente son nuestros grandes compañeros de vida. Y vamos directamente a nuestro querido entrevistado. Él es un profesional, un contador público nacional, además también astrólogo. Hemos tenido la suerte de estar en contacto con él en varias oportunidades. De hecho, estuvimos el jueves con él y ahora volvemos a estar. Nos estamos refiriendo a Alejandro Frers, que verdaderamente es un profesional que estudió, como él dice, en la universidad, académicamente estudió la carrera y además también estudió todo el formato de lo que se enseña dentro de lo académico, y a partir de una profunda reflexión, investigación, de muchos otros estudios, de ampliar la perspectiva y la visión de lo que es el ser humano, de lo que es el hombre, de para qué está, verdaderamente comenzó a sentir que a partir de este momento, y ya hace un tiempo que lo sintió y lo plasmó en su libro Emprender desde una mente cuántica, era momento de comenzar a transmitir toda esta información, todo este conocimiento que, que en cierta forma nos ayuda. Yo estoy absolutamente consustanciada con su mensaje, que nos ayuda a vislumbrar estos nuevos paradigmas o esta nueva era que ya asoma y que ya está asomando en nuestro querido planeta, y cómo las visiones que muchas veces se tienen del futuro, de un futuro que ya está presente, como por ejemplo el tema de las maquinarias, la inteligencia artificial, la cantidad de desempleo que esto va a generar. De hecho, vemos muchas cosas, ¿no? Desde muñecos o robots hechos con inteligencia artificial, que ya comienzan a hacer actividades que hacen los seres humanos, de hecho, hasta utilizados como objetos sexuales. Vemos de todo. Entonces, obviamente, esto trae como consecuencia mucho miedo, mucha preocupación, fundamentalmente porque hay muchos que se preocupan pensando qué es lo que voy a hacer, de qué voy a vivir. Esto verdaderamente cambia todo. Y la visión de Alejandro es absolutamente holística, absolutamente renovada, absolutamente fresca y además muy, pero muy profunda, porque implica que corrernos del temor, en definitiva, nos va a ayudar a hacer emerger potencialidades extraordinarias que tenemos como seres humanos y que aún no nos dimos cuenta. Así que, sin más preludio, mi querido Alejandro Frers, adelante, muy pero muy buenas tardes, un placer estar contigo y en esta oportunidad estar muy preparaditos para escucharte información referida a inteligencia artificial. Bienvenido, ¿cómo estás, Ale? Muchas gracias, bien, por suerte bien, acá con mucho calor también, así supongo que más que allá. Y así, bueno, si querés ya vamos entrando en temas relacionados con esta situación que de alguna manera no significa que, vamos a decir,
A ver, siempre tengamos en cuenta que estamos mirando al futuro con los ojos del pasado, ¿no? Entonces, y en ese sentido, desde el punto de vista de lo que representa futuro es igual incertidumbre, siempre si lo miramos ese temor está relacionado con momentos en que poniéndolo en distinto contexto, digamos, podemos decir, uno como una figura matemática, por ejemplo, podemos decir un punto de inflexión, ¿no? Algo venía en una tendencia, más o menos, lo pongo entre comillas, normal, y de repente cambia de dirección, ¿me entendés? Esto es cuando se utilizan, como habíamos mencionado, herramientas matemáticas o lógicas o algo por el estilo, ¿entendés? Cuando en función del pasado yo trato de digamos, de pronosticar, y lo pongo entre comillas, pronosticar qué es lo que va a pasar en el futuro si esta tendencia continúa. Pero siempre hay determinados hechos que son sintomáticos, que de repente cambian la dirección de los acontecimientos, de cómo lo percibimos, ¿me entendés? Por eso los salto ahora de herramienta de diagnóstico a la astrología, ¿me entendés? Que de alguna manera te permite mirar la misma situación porque el hecho es lo mismo, pero lo estamos interpretando bajo otra perspectiva, ¿me entendés? Otro ángulo, otra mirada, ¿te das cuenta? Entonces, un poco el artículo que le había mandado y que escribí hace exactamente, porque fue el 13, cuando vi la ficha del archivo fue el 13 de febrero ¿sí? del 24. Mirá. Entonces, lo que uno sabe desde la astrología puede, ni siquiera, digamos, pronosticar, sino sabe que fijándote en determinados hechos, o sea, ves el hecho, pero como habíamos hablado antes, los hechos no vienen con el significado implícito. Nosotros se le incorporamos, ¿me entendés el significado? Vemos qué es lo que ocurrió en un ciclo anterior y es como que podemos sacarlo, digamos, como conclusión, lo idéntico en lo diferente. ¿Qué fue lo que ocurrió en el ciclo anterior? Vos sabés que en determinadas circunstancias, cuando hay determinadas, y lo pongo entre comillas, alineaciones, ocurrió determinados hechos, y subrayo la palabra como síntomas, algo vos sabés que cuando se produzcan determinadas alineaciones, algo va a pasar, digamos, de características similares. Por eso dije lo idéntico en lo diferente. Como en el programa pasado creo que te mencioné, bueno, intuimos que en el 26, cuando se junten Saturno y Neptuno en Aries, algo, digamos, importante va a pasar, o vamos a ver en los hechos concretos como síntoma. Y lo que sucede normalmente es que terminamos, o sea, como vivimos como realidad, y lo pongo entre comillas de vuelta, la realidad, como ese reflejo en el exterior, en los hechos, ¿me entendés? Uh-huh. Que en otro nivel van ocurriendo acontecimientos, estoy hablando a nivel sutil, ponle el nombre que quieras, ¿no? Que no es evidente todavía en los hechos concretos, en una 3D, en algo manifestado físicamente en un tiempo-espacio, ¿me entendés? Hasta que eso sucede, ¿me entendés? Si la gente toma en cuenta eso, está ocurriendo esto, empieza a suceder una serie de reacciones, depende de cómo te agarre en ese momento, ¿me entendés? Entonces, el miedo tengamos en cuenta que es un síntoma, que es parte de una defensa a algo que, digamos, porque no pasa de ser una proyección de lo que nosotros creemos que eso va a ser así, ¿me entendés? Claro. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, vos decís que empleando también la información que nos brinda la astrología sobre la posición de los astros, nosotros podemos evaluar que en determinado momento, cuando la posición de los astros estuvieron
bastante similares a lo que está hoy, ocurrió también lo mismo, o sea, la aparición de la posibilidad de una tecnología que obviamente o sea, era inesperada en ese momento, porque había Claro. una forma de vida, había una cantidad de cosas que se vivían de una forma determinada, que en su momento entonces también significó un gran, en cierta forma, una gran transformación, ¿no? Y eso, ese momento podríamos, digamos, hacerlo referencia a la época donde sucede la Segunda Guerra Mundial, año 41, ¿no es Exacto. cierto? Ahí, donde surge Sí, lo que se conoce como la primera computadora. Y, y vos claro. en el Hay ar- una película, ¿viste? En Netflix. Sí, la que la- película el código que- Enigma, donde es verdad. exactamente. En esa película que es extraordinaria, podemos decir que es un símil en realidad en cuanto a la postura de los astros a lo que nos está ahora sucediendo con el ingreso de esta inteligencia artificial que provoca tanto terror y que de hecho está presentada muchas veces por los medios masivos bastante en Sí, forma tenebrosa, ¿no? Como dándote miedo y diciéndote, ya no vas a tener más nada que hacer porque la computadora, los robots te van a reemplazar y no vas a tener nada que hacer. O sea, esto también, como vos decías, tiene que ver con cómo yo te voy presentando lo que va llegando como una alternativa que puede ayudarnos a progresar, a desarrollar nuestras potencialidades o como una competencia de la máquina o el humano. sí. Bueno, ahora vamos a ponerlo en contexto a esto, Dale. porque de alguna manera porque tenemos que saber de qué estamos hablando, Sí. ¿me entendés? Analizar ese síntoma Ujú. vamos a separar el qué del cómo, Sí. para, digamos, poder darle un significado al hecho, o sea, eso es lo que te permite hacer tanto la astrología desde como herramienta, como también, o sea, las herramientas, hay herramientas estadísticas y matemáticas que utiliza la ciencia para pronosticar eventos, ¿me entendés? Para ponerlo los dos, lo estoy poniendo los dos en paralelo. ¿Me Sí. entendés? Por eso hablar estoy de tendencias, de puntos de inflexión, de gráficos, de histogramas. Bueno, hay toda una cosa que lo podemos mirar desde la ciencia, ¿me Ujú. entendés? O desde la astrología, por ejemplo. Lo que pasa es que la ciencia, digamos, analiza, que es lo mismo que yo escribí en mi primer libro, Sí. o sea, referido, por ejemplo, a análisis de balance que codifica información económica financiera, Sí. con indicadores, índices y llenamos de datos y de coeficientes, son un montón de síntomas. ¿Me Sí. entendés? Que si vos no lo pones en un determinado contexto, un síntoma en forma aislado no te dice nada y lo más probable es que aporte confusión. ¿Me entendés lo Sí. que te quiero decir? Sí. Sí. De Sí. repente, si tenés alguna forma de darle un encuadre, un significado, por ahí puede ser que le encuentres, puedas encontrar algún tipo, primero posicionarte y Ujú. después tomar una dirección, Ujú. que es lo que necesitamos. Por eso necesitamos ubicar, digamos, vamos a hacer un diagnóstico del síntoma y para ver después hacia dónde, o sea, con otros elementos, no ese aislado, Sí. podés decir, bueno, ¿dónde estoy parado y esto dónde me puede estar indicando y lo pongo entre comillas, una salida, porque nunca es única, ¿me Sí. entendés? Porque este es el gran problema. Porque si no aprendemos del pasado, cada vez que venga algo, un hecho inesperado, que puede ser potencialmente amenazante, vamos a entrar en pánico. Y eso no quiere decir que no tengas miedo, ¿me entendés? Porque el miedo es natural en el ser humano, Ujú. ¿te das cuenta? Sí, Pero sí. Pero una cosa es que tengamos como un análisis del qué está pasando y dónde estoy parado. Y eso no quiere decir que tengas resuelta el cómo, ¿me ujú. entendés? Como Sí. vamos a decir, agregué en una parte del artículo, que estemos al comienzo de un ciclo
que tiene un nuevo derrotero no quiere decir que tengas todas las respuestas. Claro. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, 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 te entiendo. Pero, Te- ¿entendés? Pero por lo menos ya sabés dónde estás parado y dónde te podés posicionar frente a ese hecho que, vuelvo a repetir, es un síntoma y no es de repente es como que para que el árbol no te tape el bosque, a ver si lo pongo Sí, desde otra mirada, ¿me entendés? bien, Y para esto nos ayuda volver vamos a decir, a puntos de referencia del pasado, porque esto ya pasó y voy a traer algo más reciente para no algo tan lejano que fue hace 84 años. ujú, Que es un ciclo, porque, a ver, sintomáticamente, o sea, eso representa un ciclo de vida, es una vuelta de Urano. sí, ¿Entendés? Cuando se juntaron Urano y Júpiter en Tauro, sí, fue que ocurrió esto y que el AI en realidad ya venía de antes. Lo que pasa con lo mismo como Internet, que se utilizaba en ámbitos cerrados, viene digamos, de años de investigación y desarrollo hasta que se largó al gran público y eso hizo como una especie de Big Bang, digamos, el año pasado sí explotó, sí, por llamarlo de alguna forma. sí, ¿Me entendés? sí, sí, Entonces, como cualquier explosión, viste, hace ruido y asusta. ¿Me seguro. entendés? Pero despejamos un poquito el humo y vamos a ver qué es lo que hay detrás. ¿Te das cuenta de eso? Aparte, ya habiendo pasado un año, por lo menos alguna idea, pues yo Ujú, cuando escribí, por ejemplo, cuando escribí ese artículo, yo no había hecho, es más, no sabía que existía en ese momento la la IA, y mucho menos había hecho el curso que recién lo hice en agosto. ¿Me claro. entendés? Cuando... Sí, sí. Este, Ahora, vos decís sí, que estas posiciones astrológicas, digamos, van indicando situaciones que se van presentando en la realidad concreta, ¿no? Vos hablaste, sí, hace 84 años, en la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede justamente es que este científico idea una máquina para poder captar los mensajes encriptados de los alemanes y obviamente al poder decodificar esos mensajes, saber identificar cuál es la estrategia de guerra, ¿no? Qué es por dónde iban a ir, qué es sí, lo que iban a hacer. te doy un poquito de contexto histórico de lo Sí, que ves claramente en la... Y aparte, porque lo más impresionante es cómo se posiciona mentalmente la gente de aquella época. sí, ¿Entendés? sí. En la cual las que tuvo que pasar el tipo para Ujú, hacerles entrar en la cabeza a los ingleses, sí, esto que nosotros nos parece tan natural y lo decimos tan... bueno, vas a ver la película, pero vamos a los hechos así sin, sí, digamos, fríos. sí. El tema de lo que ocurrió en el 41, que era el momento antes, porque hay un momento de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, que es antes y después del 42 del famoso desembarco en Normandía Ujú, de todos los aliados en Europa. sí, Pero desde la invasión, te estoy hablando del 9 de septiembre, porque la Segunda Guerra Mundial empieza el 9. Pues esto me fijo por fichas astrológicas también. ujú, El 9 y determinados que vos ves en el efecto espejo determinados movimientos. El 9 de septiembre del 39 empieza la invasión de Hitler a toda Europa y allá arrasa con todo. sí, En el 41 era la época que estaba prácticamente Europa queda aislada ujú, y Estados Unidos, aunque se mantenía neutral bajo carpa, les mandaba a los ingleses, básicamente, que era por la vía de entrada que había desde Occidente a Oriente, vamos a decir, sí, tomando a Oriente como si fuera Europa, no el lejano Oriente, ujú, en submarinos, pertrechos, armamentos, bueno, un montón de cosas, ¿me entendés? sí. Suministros. Suministros. Y los alemanes, que dominaban los mares con los submarinos y que el desarrollo tecnológico era muy superior hasta que entraron en juego los Estados Unidos, les hundían todos los barcos, ¿me Claro, entendés? claro. Entonces, era un drama, pero terrible, ¿te das cuenta? Sí. En ese momento era el momento peor de lo peor, Mm, digamos, hasta que en el 42
se da vuelta con la entrada de Estados Unidos porque, digamos, ellos recibieron el ataque de Japón en Pearl Harbor el 7 de diciembre del 941 y entonces ahí entra directamente Estados Unidos a la guerra y ahí se da vuelta la tortilla. Pero en ese momento era de terror lo que estaba pasando. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, este tipo inventa, o sea, en esto de contexto, de la única forma que los pudo convencer es que sí, los alemanes habían inventado una máquina para codificar en secreto digamos, los mensajes que mandaban por el periodismo. Decía, hoy es un día lindo para no sé qué cosa y Heil Hitler, ¿me entendés? Sí. Y eso significaba que estaban, no sé, bueno, todo el tema del espionaje que tenían los alemanes desgregados por toda Europa y, ¿me entendés? Entonces siempre se anticipaban a los movimientos de los aliados. Hasta que este tipo lo que tuvo que pasar hasta desarrollar lo que fue la primera computadora. Te das cuenta que ahí es donde se dio vuelta desde el punto de vista de, vos fíjate, antes que se vean en los hechos, desde el punto de vista de la inteligencia, ¿me entendés? O sea, tuvo que empezar digamos, los aliados a darlo vuelta con esta máquina, desde el punto de vista de neutralizar a Alemania, desde la inteligencia para que después eso se viera reflejada en los hechos concretos, ¿me entendés? Claro. Con los ejércitos, la invasión y bla y bla blue, ¿me entendés? Sí, sí, o sea que No por sé medio, si me explico. claro, por medio del invento, ¿no?, de este matemático Sí. inglés, Alan Turing, crea esta máquina que decodifica los mensajes encriptados que diariamente emanaban, ¿no es cierto?, en secreto el servicio alemán de Exacto. inteligencia, ¿no? Y entonces, claro, Aparte, ahora lo importante... hay un hecho que es tremendo, que tienen que tomar, que es dificilísimo para un ser humano, que cuando le descubren el código, tienen que hacer, o sea, tienen que decidir, porque tienen que decidir para que los alemanes no se aviven que lo descubrieron, Sí. tienen que mandar al muere, por ejemplo, o sea, hacerse los tontos, digamos, como dejarles pasar, esto es como el caso de la droga, Sí. ¿viste? Sí. Cuando la policía, viste que si los ladrones se avivan que los descubrieron, tienen que dejar pasar pequeñas cosas, Claro. como para que el enemigo no se dé cuenta que lo descubrieron, ¿me entendés? Totalmente, porque ellos, claro, como vos decís, ellos al poder descubrir con anticipación los pasos de los alemanes, sabían si suponte tenían el propósito de ir a tirar tal o cual submarino. Entonces, claro, ahí ellos sabían lo que iba a pasar antes de tiempo, pero no podían evitar correr el submarino a otro lugar para sacar el foco del lugar, porque si no, se iban a dar cuenta que ellos ya estaban descubriéndole la jugada. Lo que no sabían es cómo, pero ya se las habían descubierto. Inteligencia que significaba vidas humanas, que sabían que por ahí tenían que sacrificar esto como el juego del ajedrez. Tal cual. ¿Me entendés? Que tenés que sacrificar un peón o un alfil para salvar a la torre o la reina. Tal cual, ¿entendés? tal cual. Entonces, ahora, fíjate lo interesante digamos, de una situación tan difícil y compleja, donde un ser ahí, que bueno, obviamente este matemático le costó mucho, ¿no? Le costó mucho que toda la cúpula le destinase, ¿no es cierto?, dinero para hacer este tipo de investigación, porque claro, nadie creía que podía llegar a eso, no creían que estaba fabulando, ¿no? Y el equipo le fue fiel, porque en esto se notaba, por supuesto, que claro, intenta, fracasa, vuelve a intentar, vuelve a fracasar, pero había un equipo... ¿La viste la película? Sí, la película se llama El Código Enigma, que le sugiero a la gente que la pueda ver, El Código Enigma, y me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque logró un vínculo con ese equipo que le fue fiel hasta el final. Entonces, me parece extraordinario que traigamos esto que parece que ya pasó, que es lejano, que hoy tenemos otros riesgos, a esto de entrar en sintonía con que la inteligencia artificial puede hoy y va a ser
un gran impulso para desarrollar las potencialidades que tenemos internamente como seres humanos, como grandes creadores, y que no la hemos desarrollado porque ya estaba todo preparadito para que hagamos como compartimentos estancos lo que el sistema nos decía. Y en esa comodidad y en ese confort, verdaderamente nosotros hasta empezamos todavía a creer menos en nosotros. O sea, vos fíjate qué desafío en el que nos encontramos, ¿no? Porque si nosotros vemos la perspectiva de la inteligencia artificial como la demuestran los medios, estaría finiquitado la vida del hombre. Pero por el otro lado, la que vos aportás, que ya tiene que ver con, a ver, cuáles son las capacidades que nosotros podemos desarrollar para poder utilizar la IA en beneficio como una herramienta y no, en definitiva, que nosotros seamos supuestamente reemplazados por la IA. Entonces vamos, si te parece, me gustaría mucho que ingresemos a esta parte, digamos, de la inteligencia artificial en cuanto a ¿puede la inteligencia artificial o digamos, tener una similitud con respecto al cerebro humano? ¿Desde qué perspectiva lo podemos nombrar? Sabemos que hay trabajos sistemáticos, trabajos físicos que hace el hombre, trabajos que eso tranquilamente lo puede replicar un robot, ¿no? Pero, ¿qué cosas nos diferencian y qué cosa hay que desarrollar internamente como para que nosotros confiemos en nosotros y la podamos aprovechar como herramienta a la inteligencia artificial? Bueno, voy a tomar un par de cositas como para que no tengamos, que pongamos la atención sí. En donde, no quería decir, donde no es que no quiero decir donde tengamos, porque no sé cómo decirlo, donde tengamos que ponerla. Bien. Sino que, ¿te acordás del juego que habíamos hablado de la vez pasada de los jugadores que se pasaban la pelota? ¿Te acordás? Sí, sí. Y que de eso de poner atención, digamos, si yo te dijera, mira, el juego era que tenés que ver el mono que pasa, el tipo disfrazado de mono que pasa por el medio de los jugadores, ya está, ya te dirigí la atención a donde tenés que mirar. Sí. ¿Me entendés? Sí. Esto pasa exactamente lo mismo. Y hablando, y vamos a esto de los compartimientos estancos. Dale. Porque esto no deja de ser un compartimiento estanco, ¿me entendés? Cuando yo hablo de síntomas. Sí. ¿Ok? Porque la gente va a los síntomas y ve todo porque vos dijiste la palabra clave acá, es compartimiento estanco. Uh-huh. Y te voy a hacer un razonamiento, porque quiero que me acompañes en el razonamiento para que des cuenta porque esto te obliga precisamente a pensar, no ver todo como compartimiento estanco, como separado. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Porque si no, ahí es donde vos entras en reacción, porque no tenés el panorama completo. Claro. Ahora voy a este punto, vas a ver a dónde me dirijo, porque parece que me voy por la tangente. ¿Te acordás cuando nos enseñaron en el colegio a sumar fracciones? Sí. 3/4, 2/5, hablando de matemáticas, 5/6, y que vos no podías sumar directamente todos esos pedazos, sí, como hacer una suma derechita. Tenías que encontrar el común denominador, sí, ¿me entendés? O sea, lo que estaba los numeritos que estaban por abajo, sí, para recién poder, una vez que encontraste eso, uh-huh, eso que unifique, recién poder sumar todos los numeritos que están arriba. Sí. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, claro. Ok, entonces, bueno, esto nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vemos como la realidad como si fuera fracciones, ¿te das cuenta? ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que han hecho o que nos ponen nosotros como reflejo afuera, como síntoma? Porque es lo mismo que yo enseño en mis cursos con respecto a los índices y los indicadores, ¿me entendés? Y que los agarran todos por separado, sí, y no saben diagnosticar, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos encontrás el común denominador, ya encontraste la forma o sea, te hago el engaño, la ilusión te agarro un porcentaje que unifique a todos y te uniformo la realidad para que vos la veas de una misma forma, ¿me entendés? Uh-huh. Te reduzco la realidad a
te llevo la atención a donde yo quiero que vos la veas. ¿Te das Claro. cuenta? No Sí, sé si me alcanzo a dar de entender. ¿Te das cuenta? sí, o sea que, Entonces sí, claro, te limitan la percepción, entonces lo que vos sí, ves no solo te te la limito, sino uniforman, te la uniformizo. claro. Es Sí, una sí. realidad visible, porque es verdad, matemáticamente eso es así, y Ujú. es uniforme para todos, Sí, igual. sí, sí, ¿Entendés? Y ahora voy a una... ¿Me entendés? Entonces ya te capturé la información. Esto es lo mismo que, digamos, ahora voy a tomar un ejemplo más cercano para poder ver cuál es el síntoma anterior que tenemos. La época de la pandemia. La época de la pandemia, nosotros teníamos, después te doy la referencia, pero ¿qué es lo que sucedió? Desde el punto de vista de los medios, y esos son responsables, por eso vos el trabajo maravilloso que estás haciendo es presentando la realidad de diferentes ángulos desde el holístico, para que cada uno arme, pues tenga la opción de elegir a través de qué instrumentos puede, digamos, pilotear esa realidad, que es que por naturaleza en sí misma es heterogénea, no es homogénea. claro. ¿Te das cuenta? La naturaleza es heterogénea por propia naturaleza. ¿Me Ujú. entendés? Cuando vos te presentan una situación como ocurrió en la pandemia, que había una única realidad, que Sí, en ese momento la amenaza, vos fijate, era un bicho que era, digamos, pelear contra un fantasma, ¿me entendés? Que sí, tenías que ponerte como barrera un trapo, cosas que vos lo mirás ahora que si no son sostenidos en forma artificial a través de una propaganda constante y fogoneando el miedo, ¿viste? ¿Me sí, entendés? Y la sí, separación entre los seres humanos, porque éramos sí, poco menos que cada uno, éramos una bomba biológica, unos que no podíamos acercarnos porque tu vecino o tu familia te podía matar. sí, ¿Me entendés? O sí, sea, sí, entramos en un delirio, en una locura que la gente, y esto es muy cercano, ya se olvidó. sí, ¿Me entendés? sí, En un momento en que estaba el Sol, porque claro, esto explotó en diciembre, bueno, pero voy a lo más grandote. Plutón, Júpiter y Plutón, Júpiter y Marte en el mismo signo. ¿Me entendés? Aquí es donde empieza a dispararse todo, que Júpiter vos tenés Plutón, que es el signo de la manipulación, Júpiter de la dirección y Marte de la dirección. ¿Me entendés? Entonces, tenés el combo por completo para, te manipulo, ujú, el, manipulo la realidad para que vos veas lo que yo quiero que vos veas, y te la uniformizo. claro. Y en eso cayó todo el planeta completo, los 7.000, no sé, son 7.000 millones o 8.000 millones, ¿me entendés? Salvo una minoría que después terminó reaccionando, es decir, no, esto es una locura, esto no puede ser, ¿me Sí, entendés? sí, sí. Entonces, bueno, o sea, Y además, o sea, lo que vos planteás está muy bien porque se uniformó tanto el mensaje, sí, ¿no es cierto? sí, Anulando cualquier otra posibilidad de, o sea, cualquier otra alternativa y además alternativa, exactamente, tomando el absoluto comando de la decisión exacto, como si fuera, no sé, algo tipo dogmático la absoluta verdad. exacto, la absoluta verdad. Vos La fíjate, absoluta verdad e impuesta además, impuesta además. porque si Entonces, no sí, sí, ya porque, sabes, si no te inoculabas, no haces esto, no haces lo sí, sí, otro, sí, no sí, quedas sí, encerrado, ¿no? sí, Se te venía con toda la sanción de la ley y todo lo que ya tal sabes cual, de tal la, cual. de la ficción Ahora, jurídica. vos lo que querés decir es que de la misma manera que se llega, como se llegó a ese año 2020, de la misma manera la realidad que nosotros vemos en la mayoría de las situaciones es una realidad manejada, es una realidad donde nosotros no podemos tener, o mejor dicho, no nos damos cuenta que nos están faltando infinidad de ventanas por abrir. Y esas ventanas que se están abriendo ahora y que en realidad la misma situación nos va pulsando a que las Sí, abramos, es
son las ventanas que debemos abrir para tomar la realidad, pero a nuestro favor, para que nosotros podamos verdaderamente ser generadores de nuestra transformación interna y externa. Se habla mucho de la época, o sea, del ingreso de Plutón a Acuario, de esta era de Acuario, de estos 20 años que van a significar, y ya están significando grandes transformaciones, ¿no? A nivel individual, a nivel personal y colectivo. Y también la presencia de la tecnología, porque claro, es uno de los elementos de Acuario, donde hay mucho de trabajar en red con el otro, del avance de lo tecnológico, de considerar el talento de cada uno y que cada uno lo pueda poner en evidencia, ¿no? Para poder manifestarlo. Entonces, esa parte de la película es una película que no se enseña, es una película que no llega, no le llega a la gente. Entonces, se quedan con la preocupación de pensar que un robot o que la inteligencia artificial va a reemplazar todo. Y de hecho, hasta hay infinidad de noticias mentirosas. El otro día apareció una robot mujer y decían, aquí presentamos la primera robot que tiene su primera menarca, su primer periodo menstrual. O sea, ¿quién puede creer semejante locura? Pero es tanta la mentira que definitivamente ya eso va trayendo de la misma época que lo que estuvimos hablando de lo que pasó en el 2020, ahora lo están haciendo con la IA, como también lo están haciendo con el cambio climático, que sabemos que el cambio climático lo hacen ellos mismos con tecnología, hacen las inundaciones, transforman zonas que eran sumamente frondosas en desiertos con tecnología. Entonces, ahora nuestro mayor enemigo es la IA, y esto ya directamente nos hace recordar a las películas de Terminator, que vienen los robots y nos dominan, ¿no? O sea, esto que parece distópico, que se veían en las películas, exactamente, es el mundo que hay un grupo importante, que es el que tiene el poder, que quiere que nosotros definitivamente ingresemos esto dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder anular nuestra gran potencialidad, esa potencialidad y esas características que verdaderamente nos distinguen absolutamente de lo que es una computadora, una lata. Decinos, por favor, cuáles son las cualidades, las virtudes, las capacidades que tenemos como seres humanos que son irreproducibles. Hablaste en el artículo de la empatía, de la creatividad, de la intuición, hablaste de cosas realmente muy importantes, ¿no? Sí, de eso, pero de eso ¿de dónde viene? Porque está bien, esos son cualidades que de alguna manera volvemos a, digamos, a ver, salgamos está bueno, pero salgamos del síntoma y vamos a la raíz, ¿entendés? ¿Eso de dónde sale? ¿Qué es lo que, digamos, en dónde sos igual a la IA? Y lo pongo entre comillas, o sea, digamos, ¿en qué puntos tenés en común con la IA, en la cual la IA, si vamos cabeza a cabeza, te saca millones de cuerpos de ventaja, y otras que ni siquiera puede competir? En primer lugar, vamos, o sea, como primera cuestión, vamos de lo que es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Sería como, y a ver, ahora me acabo de acordar que esto que yo lo escribí en el primer libro. En el 95 hubo la primera, digamos, competencia entre el ser, porque vamos a decir, la IA vendría a ser una vamos a llamarle la computadora biónica o la supercomputadora. Sí. En el 95, que era, bueno, porque yo me acuerdo porque era la época que son modas que ocurren, en el deporte estaba, y lo pongo entre comillas, deporte, estaba el ajedrez. Sí. Se hizo una competencia entre Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez, y la Deep Blue, que era la computadora de IBM más avanzada en ese momento. Que el resultado es anecdótico porque de alguna manera, pero ahí te muestra cómo funciona la mente. El primer experimento ganó Garry Kasparov, después sacaron un modelo más avanzado el año siguiente y la computadora le ganó, ¿entendés? Pero más allá de eso, el campeón mundial de ajedrez, que en ese momento era, bueno, este ruso. Sí. Entonces,
¿qué pasaba? O sea, ¿qué es lo que se analizó en ese momento? O sea, ¿qué es lo que hizo que en un momento ganara uno o el otro? ¿Con qué recursos? La computadora tiene la posibilidad de analizar todas las variantes al mismo tiempo en una velocidad impresionante y elegir la mejor. Claro. El ser humano Claro. tiene lo que se llama, desde el punto de vista y ahora voy a hablar de neurociencia, lo que se conoce el camino crítico. ¿Me entendés? Ya tiene no solo el camino crítico, sino que además que es una propiedad del hemisferio izquierdo. Sí. No, perdón, derecho, no izquierdo, derecho, que es la intuición. Sí. De repente, o sea, improvisar, digamos, vos podés tener un plan y de repente tenés ese chispazo de inspiración e improvisás sobre la marcha. ¿Me entendés? Sí, eso lo tiene el humano, claro, la intuición. Eso lo tiene el humano nada más. Claro. ¿Me entendés? Que de repente te cayó la ficha, ponele, o sea, llamale, canalizaste, te tuviste la intuición, ponele el nombre que quieras, no importa. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, hay una parte del cerebro humano que funciona, digamos, en forma automática. Sí. Te das cuenta ya con determinado cableado, vamos a decir, desde el punto de vista neuronal, con redes que ya están de alguna manera estructuradas en un determinado formato y en una determinada dirección. ¿Me entendés? Y todo lo que vos haces en piloto automático, ¿te das cuenta? Sí. Por eso, digamos, ¿te acordás los pedacitos que vimos de este suizo Gerard? Creo, ¿te acordás que en el video pasado, en la clase de economía holística, yo les pasé un video de 3 o 4 minutos de este tipo que en el 2016 ya estaba pronosticando lo que está ocurriendo ahora, y si seguís ese autor ya está hablando, si ya te paso el dato, para que lo veas, en el contexto de la IA, no hace 7, 8 años atrás, ¿me entendés? Te comprendo. Entonces vos decís, la posibilidad de una computadora, de un cerebro de una computadora, es obviamente que puede captar infinidad de variables para resolver una situación rápidamente, obviamente. Ahora, la capacidad de la intuición, o sea, eso que no viene de un programa preestablecido, sino directamente de una percepción que puede ser, como decimos, una canalización, eso me bajó la ficha, algo que me surge, que verdaderamente viene seguramente del hemisferio derecho, ¿no? No tanto del hemisferio izquierdo, que es el lógico. Más allá de eso, el ser humano tiene que integrar el hemisferio izquierdo con el derecho. ¿Te acordás cuando nos decían que el ser humano utiliza solo el 10% de su capacidad? ¿Me entendés? Y vamos a llamarle mental, emocional y te diría hasta espiritual. Tal cual. Llamarlo desde el lado de la neurociencia. Que te dibujan la cadena de ADN con 2 hebras y dice que las otras que están, que no sé cuántas, creo que son 12, dicen que es ADN basura, viste, que no saben para qué sirve o para qué está, ¿me entendés? Sí, es infinidad de potencialidades. O sea que nosotros recursos que tenemos que no los hemos despertado, y que ahora lo podríamos hacer, ¿por qué? Porque inclusive esta herramienta... Porque no nos queda otra. No, por supuesto que no nos queda otra, pero además porque esta herramienta nos serviría. De hecho, ya se están dando infinidad de cursos con respecto a inteligencia artificial, suponte. Y lo que uno observa es que si vos estás abocado a hacer algún proyecto, si tenés una idea, si tenés ganas de hacer algo, algún emprendimiento, sea el que sea, la idea la tenés vos. La IA lo que puede ayudarte es, ok, suponte, quiero hacer una carpintería que tenga como logo, suponte vos le preguntás, que tenga como logo, no sé, una casita. ¿Cómo se puede llamar esa casita? Entonces, de repente, ahí la IA te va a dar una cantidad de nombres de cómo se puede llamar esa casita que la hizo un carpintero, y luego vos podés elegir o no, o podés, de las propuestas que te da, cambiarlas o agregarle una palabra y sacarle otra. O sea, esto realmente, si uno
si te enseñan, ¿no? Porque eso serían las cosas que deberían enseñar en las escuelas, o sea, no podemos Ahora seguir vamos a ir con... ahí, sí. No podemos seguir con un plan del año 1700 y estamos ya en el siglo XXI, realmente. Yo creo que sería apasionante para despertar la creatividad a los niños, que la tienen tan, tan bajoneada, ¿no? A veces, y empezar a desarrollar, como decíamos, esas capacidades internas que a través de la computadora, a través de la tecnología, como los chicos están mucho más duchos con estas redes, podrían empezar a desarrollarse cosas realmente extraordinarias. Pero, ¿qué te parece si vamos a los 2 minutitos de auspicios para que nosotros podamos Sí. tener a nuestros auspiciantes al aire y seguimos aquí en la FM Bueno. 93.5? ¿Vamos? La educación hablamos después. Dale, vamos. Nancy Christensen, Coaching en Baños de Bosque, una herramienta que ampliará tus 5 sentidos y despertará tu intuición y tu conexión consciente. Un médico forestal japonés creó esta excelente herramienta que está al alcance de tu vida. Baños de Bosque, una gran sanación con la guía de la bella Nancy Christensen en sesiones individuales o colectivas. Llámala al 2262-414513 y date la oportunidad aquí, en nuestra bella ciudad y bosque, para poder disfrutar esta experiencia. También Nancy Christensen aporta su labor con otra herramienta terapéutica muy importante, constelaciones familiares, orientada a tomar conciencia de esas dinámicas familiares que pueden estar obstaculizando distintas áreas de nuestra vida y que se originaron en nuestros lazos familiares. Nancy Christensen, 2262-414513 y la posibilidad de ayudarte para comenzar a tener una vida libre. Lili Soto, facilitadora en disciplinas de coaching, brinda sesiones en psicología holística y talleres de autoconocimiento personal. Lili Soto te ayudará a desbloquear tus miedos y a activar tu potencial, proponiéndote mejorar tanto económicamente como a nivel personal, transformando tu realidad. A partir de tu propia transformación personal, cambiarás tu vida. Sesiones entonces con Lili Soto al 2262-2430-55 y una cantidad interesantísima de talleres para tu autoconocimiento personal, para afianzar tu poder y para desarrollar tus máximas potencialidades. Empezar a vivir la vida que deseamos es empezar a ocuparnos de nuestro interior. Florería No Me Olvides, calle 62, esquina 65. Envíos a domicilio al 2262-414343. Florería No Me Olvides, un hermoso mundo de flores de interior, de exterior, ramos, distintos tipos de esencias y verdaderamente un mundo maravilloso de colores, aromas y vida. Florería No Me Olvides, en este hermoso 14 de febrero, el Día del Amor, preparadísimo con sus puertas abiertas para ofrecerte todo lo que desees para regalar. 2262-414343, calle 62, esquina 65, Florería No Me Olvides. Bueno, y después de los auspicios, tenemos unos 3 minutitos, o sí, unos 3 minutitos, mi querido, para
para contar un poquito el tema de la educación, que es tan importante, ¿no es cierto?, para poder aprovechar herramientas en estos momentos tan apasionantes. Así que, Ale, contanos en estos 2 minutitos, o mejor dicho, podemos aportar un segundito para dejarlo abierto para próximos programas, el tema de la educación. Bueno, la cuestión fundamental de la educación, como te dije antes, no es en el programa anterior, no es seguir, digamos, o sea, o no sirve de gran cosa, sí sirve hasta cierto punto los cómo que te da la ciencia, ¿me entendés? Sino aprender a pensar, te das cuenta, a discriminar, que, como te habíamos dicho antes, en qué tenés que poner la atención, en qué contexto y qué es lo que información, porque es tan malo no tener información como tener exceso de información. Claro. Tenés que aprender a discriminar y procesar la información y ubicarla en un contexto para que después le puedas dar una dirección hacia donde vos querés llevarla para que puedas tomar una decisión. Y eso es un proceso individual, ¿me entendés? En la cual es como yo te puedo, no sé, voy a decir una barbaridad, pero yo te puedo enseñar cómo masticar y vos vas a decidir el proceso de masticación o digestión y vos vas a decidir qué es lo que vas a comer. Claro. ¿Me entendés? Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Ese es el nudo, la clave de la cuestión o el tipo de educación que yo hablo desde el punto cero. Ese es el punto cero del que estoy hablando. Esto que decía Pitágoras, el principio es la mitad del todo. No, o sea, si hablamos a lo que es el principio, pero está hablando de otra cosa. ¿Me entendés? Claro. Entonces, a eso me refiero, a aprender a pensar qué es lo que no te enseñan a discriminar. ¿Me entendés? Que sí, la famosa discriminación de la paja del trigo. Tal cual. Esto va a traer, por supuesto, la posibilidad de nuevos encuentros, justamente para profundizar esto. Vamos a decirle a nuestra audiencia que ingrese a la plataforma de www.ceroeducación, que verdaderamente es muy interesante todos los aportes que estás brindando. Estamos hablando con Alejandro Frers, él es contador, astrólogo, y eso es lo que se necesita, ¿no? Estos aportes que nos vayan verdaderamente abriendo a la percepción del concepto, de conceptos renovados de lo que es la realidad, yéndonos de esos parámetros, como decías, darwinianos, cartesianos, con un materialismo que en definitiva centraliza todo en la materia cuando realmente somos seres energéticos, como seres que tenemos unas capacidades extraordinarias para poder crear, somos seres creativos, imaginativos. Entonces estamos en este momento y en esta era, ¿no? Pero necesitamos quienes puedan expandir estos mensajes. Así que te agradecemos, Ale, profundamente tu intervención. Vamos a seguir aportando a través tuyo en nuevos programas. Y bueno, y como siempre les digo, un abrazo enorme de corazón a corazón. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y vamos. Lindo programa. Muchas gracias. Bueno, todavía nos quedan 2 minutitos. ¿Qué nos queda? Nos quedan 2 minutitos. ¿Un minutito? Bien, nos queda un minutito. Bueno, en este minutito, mi querido Ale, entonces, para que nuestra audiencia no se preocupe con respecto a la IA, ¿por qué? Porque tenemos capacidades que son directamente imposibles de imitar. Creatividad, imaginación, intuición y empatía. Fíjate, y además, obviamente, la conciencia, que eso sería un programón solito de 1 hora para poder hablar de qué es la conciencia. Así que nos vamos yendo. Si me das 20 segundos, hay un tema que la IA es perfecta en imitación, pero fíjate que no tiene todos los datos de la realidad, pero no vive en la realidad. En un espacio virtual que no existe. No sé si en un punto como que no existe en una realidad como existimos nosotros. Me encantó. Pero tiene todos los datos de la realidad. Me encantó. Esto es paradójico. Esto es paradójico, sí. Exactamente. Y nosotros estamos en presencia, así que buenísimo.
Bueno, querido, Exacto. un besote enorme, gracias infinitas para vos, para nuestra audiencia. Como siempre decimos, abrazo gigante de corazón a corazón. Nos encontramos el sábado, volvemos a estar en contacto con Mariana Landi en Hacia la Luz de tu Corazón. Vamos a hablar de las dimensiones, ¿eh? ¿Qué podemos encontrar en cada una de las frecuencias dimensionales? Nos vamos y gracias. Chau, chau.